Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos a la sesión número 10 del curso de Política Exterior de México con tu profe de RI. Amigos y amigas, en este video vamos a analizar la postura de México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y por ende entonces el desarrollo de la política exterior de México durante conflagración bélica, durante este evento bélico monstruoso que le cambió para siempre la dinámica al mundo. ¿Cuál fue la posición de México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial? Pues básicamente México se decantó como neutral. México históricamente había tenido una postura, lo dijimos en videos anteriores, aislacionista, juridicista y también defensiva. Y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, inicialmente esta no fue la excepción. México dijo, yo soy neutral, no me voy a meter en broncas, también por la debilidad y el tema de las capacidades materiales. Pero esto lo dijo en el discurso, pero en la práctica México actuaba como distribuidor de petróleo para Estados Unidos y para Inglaterra, también de pronto distribuía a Rusia y a Francia. En ese orden de ideas, México va a romper, a pesar de su neutralidad, rompe relaciones diplomáticas con el eje, con Japón, con Italia, con Alemania, y también, por otro lado, recordemos que Lázaro Cárdenas no simpatizaba con los regímenes fascistas y pues hereda prácticamente a Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946, presidente de México, hereda digamos esta fobia hacia los fascistas. México autorizaba también el tránsito a buques tanque de Estados Unidos que llevaban petróleo por el Golfo de México. En ese contexto pues se convierte en una ruta, amigos y amigas, que va a generar que pues también los petroleros mexicanos provean de estos recursos a Estados Unidos y que Alemania en algún momento venga y hunda los dos buques mexicanos llamados también como Potrero del Llano y Faja de Oro. Otra cosa importante que es vital señalar es que Estados Unidos contó con 250,000 soldados de origen mexicano, algunos de ellos o muchos de ellos indocumentados, a los cuales se les hacía la promesa de que si participaban en la guerra probablemente se regularía su situación migratoria, y en eso también la política exterior mexicana estuvo de alguna manera abocada en que se respetara de alguna manera esta promesa de estos soldados que participaban en los asuntos bélicos de Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa muy importante es que pues México participa simbólicamente en la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201, que fue enviado a las costas del Pacífico a combatir en Filipinas en contra de Japón, y que de alguna manera, simbólicamente también México va a quedar como parte de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué otra cosa puede de alguna manera ser importante de México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial? Además de los acuerdos temporales de los braceros con Estados Unidos, México pues va a ser un importante exportador de materia prima, no solamente a Estados Unidos, sino también a la Europa que empezó a reconstruirse. Por otro lado, el gobierno mexicano manda, digamos, a sus principales juristas a las diferentes convenciones y conferencias internacionales que intentaban reconstruir el orden mundial, principalmente la de Dumbarton Oaks, en donde una nutrida participación de juristas mexicanos van a ayudar a escribir el borrador de Dumbarton Oaks, que un año después se va a convertir en la Carta de las Naciones Unidas. En lo regional, México fue sede de la conferencia de Chapultepec, y esta conferencia de Chapultepec se llevó a cabo entre febrero y marzo de 1945, ya casi para terminarse la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de esta conferencia de Chapultepec pues tiene que ver con tratar asuntos relativos a la consolidación de la paz en el continente, también que se presentara una posición continental con respecto al orden internacional y que de alguna manera se fortaleciera la Unión Panamericana que ya se había estado proponiendo desde tiempo antes. En esto es importante decir que el contenido de la conferencia de Chapultepec tiene que ver también con que de manera continental se incorpore el derecho internacional a los derechos nacionales de los diversos países, que haya una vinculación panamericana en la Organización Mundial, que haya una industrialización americana, o sea que la integración se materialice realmente, que haya una defensa común del continente, que se construya un organismo militar permanente al estilo de la OTAN, pero latinoamericano o más bien en el continente americano, incluyendo Estados Unidos y Canadá, y que haya también una producción de bienes materiales estratégicos para que todos los países del continente se pudieran nutrir. De aquí sale lo que se conoce como el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, con el cual se supone que
cualquier país extracontinental que invadiera una potencia o a un país en el continente sería repelido por este mecanismo, al estilo de la OTAN. En la Declaración de Chapultepec, México se aseguró de que sus principios de política exterior formaran parte también de las normas interamericanas. Estos principios de política exterior de México son: no intervención, autodeterminación de los pueblos, igualdad jurídica de los estados, solución pacífica de controversias, proscripción del uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, cooperación internacional para el desarrollo, respeto y promoción de los derechos humanos y lucha por la paz y la seguridad internacionales. Finalmente, amigos y amigas, para concluir esta breve semblanza o esta breve reseña sobre los principios de política exterior de México, México aporta tanto a Naciones Unidas como a la Organización de los Estados Americanos parte de sus doctrinas y parte de sus principios para que el andamiaje institucional de alguna manera tuviera un orden jurídico, porque México tenía una política juridicista, y que se abocara, digamos, de alguna manera a incentivar el multilateralismo para evitar que una tercera guerra mundial llegara pronto. Amigos y amigas, si les ha gustado este video, denle like, compartan y suscríbanse al canal, traigan a más gente. El objetivo, recuerden ustedes, es elevar el nivel de debate en las plataformas digitales y socializar la educación. Gracias por escucharnos.